8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos. Avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora con Iván Sierra, investigador de opinión pública y mercados. ¿Cómo está, Iván? Qué gusto escucharle, verle a los tiempos. Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República ha cumplido un mes en funciones. Él lo ha calificado como un mes exitoso y también con algunos altibajos, porque dice que ha recibido amenazas y cuestionamientos de personas que han generado algunas de las crisis que estamos enfrentando al momento. No obstante, ha destacado entre sus logros la aprobación de la primera ley en emergencia económica, el haber, dice el mandatario, cambiado el tema de la tabla de consumo, así como a pedir que se dé de baja la empresa de coordinadora de empresas públicas, EMCO, entre otras. Desde el punto de vista suyo, ¿qué opinión le merece este primer mes de gestión del presidente de la República? ¿Ha sido exitoso, no ha sido exitoso? ¿Qué opciones le ve o qué posibilidades le ve de que se mantenga este ritmo? Buenos días, bienvenido. Licenia, buenos días, Alexis, y a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan. Un primer mes muy al estilo de la campaña con la que ganó el actual presidente, un mes silencioso, de pocas apariciones, eh, de, de acciones, llamémosle sutiles. Por supuesto que hay acuerdos, por supuesto que hay la aprobación de estas leyes, pero finalmente llegamos a la fecha en la que estamos, al final del año calendario y al final del primer mes de gobierno, conociendo muy poco al presidente que comunica poco, conociendo poco a su gobierno, un gobierno que comunica poco y que por lo pronto las iniciales acciones que se observan, acuerdos, leyes, etcétera, no nos permiten tampoco vislumbrar algo claro en el horizonte. Por ejemplo, lo de la tabla de los umbrales, finalmente no se pudo ejecutar o no se ha podido todavía ejecutar Uh-huh. por razones procedimentales de la ley. La ley de emergencia económica, la ley que se termina aprobando es una ley muy diferente de la que él envía, y la que él envía es muy parecida a la que había enviado antes Guillermo Lasso en su calidad de presidente. Es decir, el tiempo empieza a transcurrir y es relativamente poco, por no decir nada, lo que se observa, inclusive cambios en ciertos nombramientos de gobernadores, lo cual también deja entrever algunas cositas más. Ciertos cargos ministeriales que se tardaron en nombrarse. Entiendo que todavía hay cargos Uh-huh. de los de alta jerarquía que no se llenan, vacantes que no se llenan. Entonces es un inicio de gobierno muy al estilo, reitero, de lo que fue la campaña con la que ganó. Una campaña de no comunicación, una campaña de muchos silencios, una campaña de relativas pocas intervenciones. Qué gusto saludarte, Iván. Eh, en contrapartida, digamos, vemos una asamblea que desde que asumió funciones no ha tenido los mismos contratiempos ni los mismos tropiezos que en el periodo anterior. Se eligieron autoridades en una sesión que transcurrió normalmente, sin ningún tipo de incidentes. Y en lo que va de un poquito más de mes que llevan ellos ya al frente de la Asamblea, se han aprobado algo así como 7 leyes, incluida una ley económica urgente en tiempo récord. Tenían hasta mañana para tramitar la Ujú. ley económica urgente y lo hicieron con una semana de anticipación. Tanto es así que ha enviado un nuevo proyecto económico urgente en materia energética nuevo. Esto, digamos, ¿cómo se puede interpretar? Porque en mayo cerró funciones una asamblea que era súper cuestionada, muy cuestionada por un gobierno que también era cuestionado. Y había un parlamento con una pésima imagen. Entonces ahora vemos que el parlamento, además, en una democracia como la que tenemos nosotros, es una institución necesaria. Si queremos todavía vivir en democracia, es fundamental tener un congreso, un parlamento. Y Es vemos lo que que este queda de parlamento está, democracia. está funcionando, que sí funciona, que sí sirve. Em, el anterior también servía, ¿eh? Uh -huh. Eh,
Tal Claro, pero había vez un gobierno que estaba permanentemente atacando a ese parlamento. eso, ya, ok. Eh, pero entonces estamos hablando de la otra parte. A ver, em, sí, efectivamente los acuerdos logrados al inicio del mandato de Noboa, la, la predisposición que hubo de parte del gobierno, que no la hubo. Ujú. A ver, situémonos comparativamente con lo que pasó en los días previos y en los primeros 10 o 12 o 15 días del gobierno de Lazo con lo que ha ocurrido ahora. Las intenciones fueron las mismas, de los mismos partidos, en los mismos tiempos, creo que con las mismas condiciones, o de lo que se sabe al menos de las mismas condiciones de parte de los pactantes. Miren que el término pacto en la política latinoamericana tiene una connotación negativa, ¿no? En la política de otros países, puntualmente en España es una palabra común, ¿no? Ujú. Pero fueron condiciones más o menos similares, ¿no? Un presidente cumple con el acuerdo, intenta llevar, como se dice comúnmente, la fiesta en paz, pide la colaboración que se necesita, etcétera. Y el otro presidente no, ya nos recordamos lo que pasó con Lazo y cómo acuerda algo y luego se voltea por completo y todo lo que ocurre después. Digo, también es una forma de comunicar, es una forma de marcar un poco la cancha, en un caso diciendo algo así como podemos no estar de acuerdo en ciertos temas, pero en otros sí, al menos en esos llevémonos bien, mientras que el mensaje anterior, el mensaje de hace 2 años y medio, pues esto es como yo quiero, a la hora que yo quiero, de la forma que yo quiero, y si lo cambio, y lo cambio cuando yo quiera. Entonces, por supuesto que hay reacciones. Hace unos minutos estaba diciendo comunica poco, me refería a que declara poco, lo correcto es eso, declara poco, ocupa pocos minutos de los noticieros, pocos minutos en, no sé, en ruedas de prensa o en cadenas de televisión o lo que fuere. Sin embargo, la comunicación es mucho más que las palabras, y llegar a un acuerdo y luego cumplirlo, pues es un buen síntoma. Eso no lo hace necesariamente un buen presidente, porque eso dependerá de las acciones que tomen en el curso de su mandato, pero sí lo hace por lo Ujú. pronto un buen interlocutor con el otro poder, efectivamente la Asamblea Nacional, que obviamente es necesarísima, es imprescindible si queremos rescatar lo poco que queda del régimen democrático en Ecuador. Iván, otro de los logros que dice el presidente de la República obtenido es poder sortear estas dificultades económicas, al menos para cumplir lo más elemental, lo más básico durante finales de noviembre y el mes de diciembre. No obstante, el déficit presupuestario para cumplir lo que resta del año bordea ya los 6,000 millones de dólares. El presidente, pese a haber aprobado esta ley de emergencia económica en la Asamblea, no ha logrado tampoco controlar o tranquilizar a los mercados. El riesgo país continúa elevado. ¿Cómo medir esta situación? O sea, pese a que el presidente dice que es exitoso en el sentido de que está sorteando las dificultades económicas que él heredó del señor exmandatario, el señor Lazo, el riesgo país no lo tranquiliza, ni siquiera la aprobación de esta reforma tributaria en la Asamblea Nacional. Los problemas económicos del Ecuador, yo no soy economista, pero eso lo sabemos todos, creo. Eh, los problemas económicos del Ecuador, como los problemas de inseguridad también, son problemas estructurales, ¿no? Con una ley parche o con una primera acción o con acciones que tienen repercusión en 4 o 5 o 6 meses, no se va a conseguir la solución estructural. Esto nos tomará algunos años, ¿no? Nos tomó 6 años entrar en esta situación, nos va a tomar posiblemente 6, 7 u 8 años salir. Ahora, eh, lo del riesgo país lo vamos a tomar con pinzas, ¿no? El riesgo Ujú. país, como sabemos, es una encuesta hecha a un grupo importante de personalidades del ámbito económico internacional, y eso depende, pues, muchas veces de circunstancias, de coyunturas, de declaraciones, hasta de posiciones políticas, etcétera,
gobierno como para que salgan los puntos un poco más altos, un poco más bajos. Y eso no, si en algo influye aquello es en el costo de la nueva deuda, el costo que puede tener la nueva deuda, digo, para efectos prácticos. Luego tiene otras repercusiones más, pero para efectos prácticos es eso, ¿no? Entonces, habrá que ver qué más viene luego en materia económica, como para ver no cómo empezamos el año, sino cómo lo terminamos. El año 2024, quiero decir, no cómo lo empezamos, porque vamos a empezarlo así, esta nueva ley se apruebe mañana, eso no va a cambiar la posición fiscal del mes de enero, ni el de febrero, ni marzo, pero tal vez sí nos ponga en una mejor situación fiscal en el segundo semestre. Ahora, Iván, a este presidente que, digamos, hablando poco, pero conectando bastante, porque creo que se ha conectado mucho, digamos, su comunicación es súper líquida y, digamos, en campaña nos dimos cuenta de que fue, además, bastante eficiente. Este caso Metástasis, de acuerdo a lo que hemos visto en los últimos 6 años, digamos, donde ha habido una intromisión grosera de la justicia en la política y viceversa, y han sido usados determinados casos también con clarísimos objetivos políticos. ¿Cuánto podría beneficiarle o afectarle, de acuerdo a la coyuntura y cómo lo vaya manejando además la Fiscalía, el denominado caso Metástasis? Y por otro lado, ¿qué postura también, a criterio suyo, Iván, debería adoptar Daniel Noboa con respecto de los casos en los que se requiera fiscalizar al gobierno de Lasso, a su antecesor? Daniel Noboa llega a la presidencia en condición de figura nueva de la política, para efectos de la percepción ciudadana. Sabemos que había sido asambleísta, etcétera, pero él llega como la figura nueva de la política. En la medida, y en esto que voy a mencionar, digo, le queda un espacio muy angosto, muy finito, muy pequeño, pero así es esto. En la medida en que, en que se involucre, digámosle, menos, se involucre poco, o tome posiciones poco polémicas o poco discutibles, o más distantes de casos complicados o de situaciones complicadas que no le atañen directamente, como el caso Metástasis, en la medida en que lo haga así, él seguirá siendo algo así como la figura nueva, como la figura que no está contaminada con todo lo que suele creerse que está contaminada en la política, etcétera. En la medida contraria, en que él se involucre políticamente a fondo, pasará a ser un jugador más y para sus intereses, también los intereses nacionales de las elecciones del 2025, será posiblemente uno más, ¿no? Creo que por ahí viene buena parte de la estrategia comunicacional de él en campaña. Él sabía que él era el nuevo, o él era lo nuevo, él representaba lo nuevo, y supongo que también en parte viene también por ahí este interés aséptico, ¿no? Por declarar lo mínimo posible, por involucrarse en estos casos políticos y todo esto lo mínimo posible, aunque el gobierno tome posiciones, pero él se cuida bastante, y no creo que se vaya a involucrar, porque creo que le está yendo comunicacionalmente más o menos bien con esto de comunicar poco, comunicar fresco, comunicar distante también. Ahora, en el ejercicio del gobierno, eso tiene un costo, ¿no? El costo es que la agenda de temas no le está marcando él. Por el momento, la agenda de temas no le ha molestado, no le ha incomodado, no le ha perjudicado. El caso Metástasis, en el peor de los casos, hablando comunicacionalmente desde la posición del gobierno nacional, no le afecta. No, pero cuando la agenda de temas se le empiezan a plantear partidos de la oposición u otros actores como Fiscalía y como quién sabe cuántos otros, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la sociedad civil, etcétera, y no tenga la robustez comunicacional, no tenga la frecuencia comunicacional, no tenga los voceros, etcétera, lo vamos a ver en problemas, y tal vez en ese momento salir a la cancha sin haber calentado antes no sea la mejor opción y termine lesionado.
Respecto al tema de la inseguridad, Iván, el presidente ha dicho que no va a dar detalles de su plan Fénix, que eso se va a ir conociendo en el Fíjate, es camino, por ejemplo. un rasgo más, ¿no? Un Ujú. rasgo más de lo mismo que estamos hablando. Perdóname, Licenia. Sí, le decía que frente a este tema, por ejemplo, el presidente ha dicho que parte de ese plan Fénix es el caso Metástasis, cuando este caso, según la Fiscalía, se investigó hace más de un año cuando murió el señor Norero, por un lado. Por otro, que parte de este plan Fénix fue la liberación del cónsul honorario del Reino Unido en el Ecuador, el propietario de Agripac, que este plan Fénix ha permitido la reducción de muertes violentas en el país en las últimas semanas, pero no se conoce mayores detalles de este plan Fénix. ¿Se puede atribuir a este plan Fénix todos estos logros que menciona el presidente de la República y que califica como éxitos durante este mes de gestión? No, no en ningún caso, ¿no? La formulación de la pregunta eh, muy clara, muy precisa, Licenia, y, y no, por supuesto que no. Yo no sé si qué tan en detalle esté redactado el plan Fénix, no lo sabemos, porque justamente se lo ha mantenido en secreto. Puede ser que haya razones estratégicas para que así sea. Lo mismo dijo Lazo hace un año, que tenía el plan estratégico contra la inseguridad y puso la carpeta encima, y cuando le dijeron que lo muestre, dijo que no podía por las mismas razones. Pero en todo caso está claro que lo que sea que esté ocurriendo, bueno o malo, no veo lo bueno por dónde, en estas últimas 4 semanas, así como decíamos de lo económico, no parece tener su origen en ninguna acción propia del gobierno central, y las acciones que se tomen tampoco las vamos a ver reflejadas en enero, en febrero o en marzo, sino posiblemente más adelante, ojalá. Ujú. Volviendo al tema Metástasis, Iván, y por, digamos, lo cerca que estás también del mundo de la comunicación, ¿cómo has visto esta situación, no sé si llamarle crisis, que está enfrentando actualmente La Posta y el periodista Boscan, que tras aparecer en los chats con Norero ha sido objeto de muchas críticas de la opinión pública, de gente que incluso antes era bastante cercana a La Posta? Hoy prácticamente se han convertido en sus más feroces críticos con respecto de la supuesta esta relación y el trato tan cercano que habría mantenido Boscan con Norero al momento de buscar o acceder a algún tipo de información. Eh, el periodismo en el país, a partir de este caso también, tiene que entrar en un momento de autocrítica, de reflexión. No querían ley de comunicación, querían autorregularse, y bueno, la autorregulación también de alguna manera nos ha conducido a vivir lo que ahora están viviendo ellos, ¿no? Y lo que está viviendo el país también como espectador de toda esta situación. El país empezó un proceso de desinstitucionalización desde el gobierno de Moreno. Uh-huh. Se eliminaron instituciones, se socavaron los cimientos de otras, se eliminaron leyes que regulaban ciertas actividades, entre ellas la ley de comunicación, no es la Uh-huh. única, y el resultado es el que tenemos ahora. Uh-huh. Es mucho desenfreno, es mucho descontrol, es el sálvese quien pueda, es el yo hago lo que yo quiero. Hay una, hay una, hay un reflejo de eso muy citadino, muy casero, muy particular. Guayaquil es una de las 3, 4 ciudades más complicadas en materia de inseguridad en el país. Y si lo vemos por volumen, es la de mayor problemas de inseguridad. Y en Guayaquil se ha desatado una epidemia de enrejados de calles, calles que se cierran con rejas de parte de los ciudadanos. Los ciudadanos se Uh-huh. ponen de acuerdo, como dicen en el barrio, hacen vaca, hacen una colecta, reúnen un dinero y cierran su calle con rejas, ponen cámaras de seguridad, ponen serpentines de alambre de púas, etcétera. Y solucionan lo que el Estado no les puede solucionar. Claro, pero cierran la calle que es de uso público. Y cuando uno lee en redes las reacciones de la gente común los respalda, ¿no? Respalda que se cierre un espacio de uso público que ha sido construido por la ciudad, me refiero a la calle, para uso de todos y todas, y lo cierran por motivos de seguridad, y la gente lo respalda. Es un poco el sálvese quien pueda, las instituciones no sirven, lo único que nos quedan son
las iniciativas ciudadanas, ¿no? Como el poema aquel de Solo nos queda Barcelona. Sí, más o menos. Lo único que nos queda son las iniciativas ciudadanas. Ujú. Bueno, en el periodismo pasó más o menos eso, ¿no? Quitamos las leyes, quitamos todo, que no haya Ujú. regulación, que no haya crítica. Nos molestaba hasta la crítica, digo, Ujú. nos como sociedad, ¿no? Nos molestaba hasta la crítica hacia los medios de comunicación. Y ahora cuando los medios de comunicación, cuando un medio de comunicación que se quejaba de todo eso está recibiendo los mismos palos que antes recibían otros, sucede que hay que reunirse la academia y tiene que debatir sobre las fuentes y la protección de las fuentes y la idoneidad de las fuentes, etcétera. Bueno, es el resultado de la desinstitucionalización. La comunicación social y el periodismo puntualmente tiene que volver a institucionalizarse y tiene que volver a regularse por medio de una ley que así corresponda. Si la ley tiene que volverse a escribir, tiene que ser la misma, tiene que ser mejor o lo que fuere, lo que sea, ¿no? Pero es el resultado de la desinstitucionalización. Lo lamento mucho a título personal por las personas afectadas, pero antes fueron otras personas afectadas. Así fue. Ujú. ¿Cuál hubiera sido el escenario, Iván, si quienes están ahora protagonizando este problema no pertenecerían al grupo que ha sido siempre cercano al poder, al grupo que siempre ha estado cuestionando a otras administraciones? ¿Cuál hubiera sido el escenario si hubiese sido otro grupo periodístico, otras personas que ejerzan la comunicación que no son de esa línea? Si ellos que tienen unos que les dan palo y otros que no, están en las condiciones en las que están. Anderson Boscan tuvo que salir del país. Actualmente no están llamados a juicio, pero están mencionados, ¿no? En no sé cuántas decenas de miles de chats. Tiene Ujú. que haber decenas de miles de nombres, pero salen unos pocos nombres solamente, salen los nombres como a la carta, ¿no? Ujú. Eh, bueno, es la persecución propia de un país en que las instituciones se caen a pedazos. El caso Metástasis, si bien es cierto, revela ciertas cosas, al parecer está tapando algunas otras, y lo que está claro es que es un golpe más a la institucionalidad, ¿no? La institucionalidad en el país, en el Estado ecuatoriano, se cae por pedazos. Y los grandes medios de comunicación, la mala prensa, puede ser grande o chica, o sea, un Ujú. gran medio, un medio pequeño. La mala prensa es lo peor que tiene este país. Y lo que ha sucedido con la posta, como bien señalaba hace un momento Iván, digamos, ellos fueron parte de toda esa estructura comunicacional y mediática que se la montó en contra de mucha gente. O sea, yo no me voy a olvidar nunca que a la posta la Contraloría le financió una obra de teatro sobre el caso Sobornos, ¿no? Por ejemplo. O aquel viaje que se financiaron con un crowdfunding para ir a Bélgica a linchar a Correa. O sea, creo que hay cosas que no se puede olvidar. Cuando ahora, digamos, hay también sectores que están de alguna manera tratando de defender a estos personajes. La Posta, como otros medios, han sido eh, empresas al servicio de actores políticos, Ujú. ¿no? Exactamente. Y en el mejor de los casos han sido al servicio por razones ideológicas. Tal vez fueron, no ellos, no solamente ellos, sino algunos otros, al servicio, eh, eh, bajo contratación, al servicio de actores políticos. Y lo que están recibiendo es un golpe político, desde la cuestionable desinstitucionalidad de Ujú. la judicialización de la política, sí, es un golpe político. Entonces, todo aquel que se mete. Recuerdo hace poco una conversación con los asesores de un ex candidato a la presidencia de la República, que me decían, pero es que nos atacan de todos lados. Bienvenido a la política. Es que así es. En la política se confronta, existe confrontación. Ujú. Es así como se debaten o se confrontan o se imponen unas tesis sobre otras. Luego, claro que hay artimañas y hay otras cosas más, pero en la política la confrontación es cotidiana. Esta confrontación puede devenir en distancias o puede concluir en acuerdos, es cierto, pero debe existir la confrontación. Bueno,
han sido actores políticos. Esto es un golpe político bajo, pero es un golpe político. Y de ese golpe político del cual ellos son objeto ahora, Iván, ¿puede ser que los utilicen para tratar de que otros actores políticos ganen algo de oxígeno? Pregunto esto ¿por qué? Porque, por ejemplo, Ana Galarza ha salido en los últimos días, asambleísta de la bancada de Construye, del partido de María Paula Romo, y ha dicho, yo fui la primera víctima del linchamiento mediático de la Posta. María Paula Romo también ha salido a dar declaraciones con respecto de la investigación aquella del tema del reparto de hospitales, diciendo, fíjense que estos de la Posta que ahora han conversado con Horario y tales fueron los que inventaron el tema del reparto de hospitales. Entonces, coincidiendo con mucho de lo que nos dice Iván hoy, hay actores políticos que los están usando a la Posta para tratar de tener un poco de oxígeno y lavarse la cara. Muy posiblemente. Y hay casos muy anteriores que pueden reivindicarse como los primeros afectados de la Posta, ¿no? La prefectura del Guayas en tiempos de Carlos Luis Morales en media pandemia fueron otros. La ministra de Salud, no sé si tienes ese caso en mente, cuando le llamaron el Ministerio de la Muerte al Ministerio de Salud cuando estaba Verónica Espinosa al frente y hablaron de estas pruebas de VIH y montaron todo un caso ahí, por ejemplo, otro. Hay una catarata de casos que al final algunos pueden haber tenido asidero. No creo que se han inventado nada, pero otros eran afán de relumbrón, seguramente para beneficiar a unos, perjudicar a otros. Eran medios o era un medio, y hay algunos más al servicio de actores políticos. Entonces están haciendo política. La política se confronta, y la política latinoamericana, lamentablemente, contaminada por el lawfare, liderada o esto en Ecuador puntualmente por las acciones de fiscalía desde hace algunos años, están expuestos a esto. Es lamentable, es penoso, es condenable, pero son actores políticos. Iván, perspectivas para el 2024. La única certeza, al menos por ahora que tenemos, es que vamos a comenzar el año preparándonos para una consulta popular que anuncia el presidente. Se daría más o menos para marzo de 2024 y que incluiría varios temas, entre ellos la participación de Fuerzas Armadas en el control de la seguridad junto con la Policía Nacional. ¿Cómo mira usted el panorama, las expectativas que hay en la gente y esta certeza de que va a haber consulta popular para el próximo año en un gobierno tan corto? A pesar que el presidente como tal tiene un nivel de aceptación importante, similar al que suelen tener los presidentes en los primeros meses de mandato, el peso político que tienen sus dos aliados en la Asamblea, el PSC y Revolución Ciudadana, es lo suficientemente significativo como para que los resultados de la consulta dependan más de ellos que de lo que pueda hacer el gobierno. Si van juntos a la consulta popular, cuando digo van juntos los tres, la consulta popular será ampliamente favorable para el gobierno, salvo que de aquí a marzo suceda alguna catástrofe política, ¿no? Política, no económica, política como tal, un tremendísimo escándalo que involucra al presidente o cosas así, que no estoy diciendo que va a suceder, solamente estoy abriendo el paraguas de que luego de pronto pierde la consulta y van a decir, Sierra dijo en diciembre que ganarían fácil en estas condiciones, ¿no? El inconveniente para los intereses del gobierno sería ir a defender una posición en la consulta contraria a la de PSC y a la de Revolución Ciudadana. Si el acuerdo no alcanza también los temas de la consulta, esa consulta va a estar bastante disputada y va a generarnos 2, 3, 4 meses, desde aquí hasta marzo, de incertidumbre, ¿no? Me imagino que las preguntas que vendrán serán de la suficiente relevancia como para que una discrepancia fuerte a nivel social, a nivel nacional, genere
cierto clima de inestabilidad, cierto clima de inestabilidad, no, de incertidumbre, que no le conviene al gobierno, que no le conviene al país, así que me imagino que intentarán todos llegar a un cierto acuerdo al respecto. Ahora, marzo significaría estar a menos de 12 meses de las elecciones presidenciales de 2020, de inicios de 2025. Entonces, cada día que pasa, el cálculo político de todos los actores de la política cobra una importancia mayor. Cada día que pasa, hay el cálculo de me conviene estar cerca del gobierno o no, me conviene respaldar eso o no, me conviene que un coideario mío sea viceministro de este gobierno o sea ministro de este gobierno o no, etcétera, ¿no? Entonces eso también incidirá en cómo se acomoden los jugadores de cara al partido de marzo de 2024, a la consulta de marzo de 2024. Muy interesante, Iván. Muchísimas gracias. Siempre muy gusto conversar con usted, muy gentil. Fuerte abrazo y felices fiestas. Un buen año. Felicidades también, que venga un año, ojalá con salud para todos y con prosperidad para el país. Gracias, Licenia, gracias, Alexis, y a las personas que nos siguen. A usted, Iván, muy gentil, y igualmente sus buenos deseos. Iván Sierra, investigador de opinión pública y mercados, que ha estado con nosotros, 8:44. Una pausa, volvemos enseguida en Punto Noticias.